Hola a todos, en este video vamos a empezar el tema de cálculo integral vectorial, que consiste en hacer integrales de línea, ¿sí? Integrales en las que ya nos movemos sobre una sola variable, sino que lo podemos hacer en simultáneo. Entonces, para poder tocar este tema, primero vamos a hacer como un pequeño resumen de cómo veníamos manejando las integrales. Entonces, imaginemos el sistema de coordenadas, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Inicialmente, nosotros trabajábamos solo con X y Y, o sea, inicialmente nosotros estábamos limitados a trabajar en el plano XY, ¿sí? Y hablábamos de Y igual a f de X, ¿sí? Y definíamos, ¿sí?, integrales como el área bajo la curva. Entonces teníamos una figura de estas, ¿sí? La integrábamos y decíamos que esta región era la integral de f de X desde una A hasta un B, entonces desde A hasta B. Esa era la región, o sea, el z lo omitíamos, como si lo tomáramos como constante. Al traer esto al sistema tridimensional, ¿sí?, sería como estar haciendo el recorrido acá en el piso, ¿sí?, donde z es 0, y tenemos una curva de este tipo. O sea, imaginémonos una curva de estas, ¿sí?, donde y es igual a f, depende de x y z, ¿sí? Pero realmente vamos a decir que no, que es que no depende de z, porque es que z es una constante. Entonces, donde z es constante, y por el dibujo que estamos haciendo la pusimos en z0, ¿sí? Entonces realmente terminábamos trabajando con y igual a f de x, ¿sí? Y cuando queríamos calcular el área, digamos que esto era la integral de f de x de x. O sea, lo que hacíamos era marcar avances, ¿sí?, sobre este eje, ¿sí?, haciendo recorridos en esta dirección, ¿sí?, para cubrir toda esta región. Imaginémonos cubriendo esta región que está en el piso, ¿sí? Pero esa región se cubría utilizando acá unas barras, ¿sí?, que tenían de ancho un dx, ¿sí? Y el recorrido que se estaba manejando era lineal, ¿sí? O sea, en el momento en que empezábamos a modificar la x, ¿sí?, decíamos que el recorrido en z no había modificaciones. Lo mismo podríamos plantear para cuando uno hacía una integral donde quería que la x permaneciera constante. Entonces podrían integrar en la pared del fondo, ¿sí?, tener una función, ¿sí?, tipo z igual a f de xy, y decir que quieren dejar acá donde x es constante. ¿Sí? Si no hacen esa salvedad, pues estarían sobre una superficie. Pero al decir z constante, entonces ya están sobre esa línea donde no cambia en absoluto x. En ese caso especial que estamos dibujando, pues estamos hablando de un x de 0, ¿no? Está pegado contra la pared, ¿sí? Y si yo quiero calcular el área de esta región, ¿sí?, yo lo que tendría que hacer sería área es la integral, ¿sí?, del f de y, porque es que x es constante, de y, ¿sí? Y entonces acá estamos marcando para calcular cada una de estas barras, ¿sí? Estamos haciendo un movimiento, tiene una altura que está dada por el f de y. Simplemente esto es un de y, ¿sí? Y ese tipo de ejercicio lo hacíamos en todo momento, ¿sí? Acá sería, entonces, cuando uno tiene regiones, ¿sí?, entonces se dibuja la superficie, pero dice de z igual a f de xy, ¿sí?, donde y hace la salvedad. Entonces ahí estamos en el sitio donde y vale 0, o sea, donde y es una constante, donde y es constante, o sea, donde y vale 0. Y si quisieran calcular
esta región, ¿sí? Lo que sería decir que esa área es la integral del f de x. ¿Sí? Y acá también pues están manejando un dx. ¿Sí? Entonces, en todo momento podemos haber manejado eso. Sin necesidad de colocar la y en cero. Podríamos haber trabajado regiones como esta, ¿sí? Con una y diferente, pero constante. Y la integral termina siendo como si fuera una integral de una sola variable, ¿sí? Porque la otra se maneja como una constante. Entonces los movimientos que hacían esas áreas, que son como unas cortinas, ¿sí? Pero puestas lineales, o sea, extendidas de punto a punto, ¿sí? Que acá en el piso marca una línea, son las que nosotros veníamos manejando, ¿sí? En las integrales de línea eso va a cambiar un poco, porque vamos a estar interesados en lo siguiente. Entonces, integrales de línea en el plano. Entonces, sea f una función de dos variables x y definidas sobre una región plana del plano que contiene una curva suave c. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es movernos, no utilizando líneas como estas, que son las que estábamos acostumbrados a manejar, ¿sí? Sino que vamos a ir haciendo la integral a lo largo de una curva. Entonces nos vamos a ir moviendo en esta curva, ¿sí? Para hacer la integral, ¿sí? O sea, van a estar cambiando al mismo tiempo la x y la y, sin nada de dejar a una quieta. Entonces, esas son las integrales de línea. Entonces, existen integrales de línea, la integral de línea de f respecto a x a lo largo de la curva. Entonces, desde a hasta b, ¿sí? Y entonces lo que la caracteriza es que, bueno, la integral se está haciendo sobre la curva c, pero se está trabajando con un dx. Entonces, la integral de línea respecto a y, pues lo que hace es trabajar con un dy, ¿sí? Y existe la integral de línea respecto a la longitud de arco, en la que se multiplica es por el diferencial de longitud de arco, ¿sí? Entonces, en el caso de la tercera, donde se multiplica por el diferencial de longitud de arco, ¿sí? Es como si estuviéramos manejando el área de una cortina, ¿sí? Si suponemos que esta función lo que nos da es la altura, ¿sí? Si suponemos que z es la altura, o sea, el f de xy, estaríamos calculando con esta integral de línea, estaríamos calculando el área de una cortina como estas, porque usted se va ubicando, calcula la altura y multiplica por el ds y saca ese pedacito de área. Luego vuelve y se mueve, calcula otro ds, otra altura, otro ds, y se van moviendo a lo largo de toda la curva. Entonces usted con el ds está trazando segmentos que modelan la longitud de la cortina, ¿sí? Y con el z están calculando la altura en cada instante. Entonces esta función, ¿sí? Si f fuese la altura, nos daría el área de una cortina que está puesta de esa manera. Las otras dos integrales lo que hacen es que a medida que recorren la curva, ellas no multiplican por el ds, ellas multiplican simplemente por el dx. Por decir, usted está en este punto y empieza a moverse, entonces en vez de multiplicar por el ds, que sería este pedacito, el ds, simplemente van multiplicando por el dx, que sería esta zona de acá. Y acá multiplican por el pedazo de acá, y acá por este pedazo, ¿sí? Solo por la componente del dx, ¿sí? ¿Sí? Y pues en el que se calcula, pues con el dy, pues lo que están haciendo es multiplicar solo por la cantidad que representa el dy, o sea, por este pedazo de acá. ¿Sí? O sea, no sería un cercado completo, no se debería, ¿sí? Si estuviésemos haciendo como una analogía de esto con las cortinas, ¿sí? Sería como si uno estuviera cercando con tablas, no con una cuerda como tal o una malla, sino poniendo tablas que impiden que desde de arriba pase el flujo de viento así directo,
Entonces colocan una tabla acá y la otra tabla ahí seguida. Y la otra tabla, ¿sí? De tal manera que estos son de X. Y en la del de Y, pues coloca una tabla acá y otra tabla acá. ¿Sí? Entonces esas serían las integrales. Vamos a empezar a mostrar cómo es la metodología para empezar a movernos sobre una curva, así como lograr que X y Y cambien en simultáneo. ¿Sí? Entonces borramos toda esta parte. Corremos esto. Y empezamos. Entonces método de evaluación. Y entonces vamos a decir que en este C, que es la curva, está definida paramétricamente. Pues cuando eso es así, se supone que nosotros tenemos la curva, ¿sí? Esa curva, usted me la está dando como un X, que es un X de t, y un Y, que es un Y de t. O sea, le está dando con dos ecuaciones. Y el parámetro es t, ¿no? T es el parámetro. Y ese parámetro pues va a tener digamos que un intervalo o un dominio. Entonces ese t va a estar definido desde A hasta B. ¿Sí? Por decir, no tiene que ser siempre una curva cerrada, puede tratarse de una curva como esta. Entonces vamos a hacer una integral a lo largo de esta figura que va desde t igual a A hasta t igual a B. Entonces solo les interesa ese pedacito de movimiento. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a derivar, entonces, derivada de x respecto a t, que es el parámetro, sería nuestro x'. ¿Sí? Y de ahí vamos a tener suficiente para reemplazar el de x. Entonces el de x vendría siendo x' de t por un dt. Y esta sería mi sustitución para el de x. Para el caso del de y, lo mismo. Entonces, de y de t es y'. O sea que mi de y equivale a y' multiplicado por un dt. Por un dt. Y si me están hablando del diferencial de superficie, el diferencial de longitud de arco, recuerden que el diferencial de longitud de arco se saca por Pitágoras, entonces es la raíz del de x al cuadrado más el de y al cuadrado. Entonces ese lo vamos a trabajar como si fuese el ds, como si fuese la raíz del x' de t, ¿sí?, al cuadrado más el y' de t al cuadrado por un dt. Entonces ya tenemos los tres diferenciales para poder hacer la sustitución y las integrales. Entonces las integrales quedan de la siguiente manera. Entonces la primera, que era la integral de línea, entonces que era integral, ¿sí?, a lo largo de la curva C de la función f de x, y por un dx, reemplazamos y nos quedaría. Entonces estamos moviéndonos sobre la curva, pero entonces vamos a ir desde t igual a hasta b. La función, entonces quito la x y coloco su equivalencia con el parámetro. Quito la y y coloco su equivalencia con el parámetro. Entonces ya solo está todo en función de t. Y en vez de colocar el de x, coloco la equivalencia del de x, que es x' por el dt. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación se reemplaza igual. Entonces sería integral de línea sobre la curva respecto a y. Entonces sería integral desde a hasta b, que es el parámetro,
de la función, quitan x, quitan y, dejan lo del parámetro y colocan lo que es un dy, que es y' por dt. Y por último, cuando se hace la longitud de arco, sería integral de f de xy por el ds, quedaría como la integral desde a hasta b de la función. Y acá, entonces colocan lo que es la longitud de arco. Entonces sería x' dt al cuadrado más y' dt al cuadrado por un dt. ¿Sí? Y esa sería la metodología para resolver una integral de línea. Vamos a hacer un par de ejemplos utilizando esa metodología. Entonces, ejemplo 1. Entonces vamos a trabajar la función f de xy, que es igual a x y cuadrado más y. Y la curva sobre la cual vamos a hacer la integral, o sea c, está dado por. Entonces tenemos las ecuaciones paramétricas que dicen que x es t al cubo más 1 y que y es 2t, ¿sí? Y que está definido para t desde 0 hasta 2. Entonces lo que hacemos es calcular los diferenciales primero. Vamos a calcular los diferenciales. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pues lo que hacemos es x', que es mi dx dt, o sea, mi dx dt sería la derivada de x, entonces sería 3t cuadrado y de ahí despejan el dx, entonces el dx equivale a 3t cuadrado por el dt. ¿Sí? Lo único que hicimos fue derivar lo que era x. Y ya tenemos nuestro diferencial. Ahora, el de y de t sería 2 y entonces el de y sería 2 de t. Y tenemos nuestro segundo diferencial. Y para el caso del ds, lo que hacemos es raíz de x', que nos dio 3t cuadrado, todo al cuadrado, más el y', que nos dio 2 al cuadrado, por el dt. ¿Sí? O sea que tenemos que el ds vendría siendo raíz de 9t4 más 4 por un dt. Al momento de desarrollarlo nos quedaría, pues, primero hacemos la integral de línea respecto a x. Entonces sería integral de f de xy respecto a x. Entonces reemplazamos. Esto es la integral de 0 a 2. Entonces, recordemos que la función dice x y cuadrado más y, ¿sí? Y esto es respecto a x. Bueno, coloquémoslo primero acá como debe ser respecto sobre la curva. Ahora reemplazamos. Entonces nos quedaría integral de 0 a 2, que son los límites de t. En vez de escribir x, tenemos que escribir la equivalencia, que es t cubo más 1, que multiplica a y cuadrado, que es 2t al cuadrado, más 2t. Todo esto multiplicado por el de x, y el de x es 3t cuadrado dt. Al momento de resolver, nos quedaría, esto es integral de 0 a 2
d. Entonces 4t cuadrado por t cubo sería 4t a la 5. Entonces 4t cuadrado por 1 sería más 4t cuadrado más 2t. Todo esto multiplicado por 3t cuadrado de t. Sería la integral de 0 a 2 d. Entonces nos quedaría 4 por 3, 12. T a la 7 más 12 t a la 4 entonces más el valor de 6 t a la 3 por el dt. Esto sería entonces 12 t a la 8 sobre 8 más 12 t a la 5 sobre 5 más 6t a la 4 sobre 4 evaluado de 0 a 2. Y esto da 404 quintos. Esa sería la primera integral de línea que hacemos. Lo que se hizo fue llevarlo todo a un parámetro y manejarnos sobre el parámetro para estar haciendo el recorrido sobre la curva C desde t igual a 0 hasta t igual a 2. Ahora hacemos la segunda integral de línea, que sería a lo largo de la curva C f de x de y. Entonces sería a lo largo de la curva el f de x, recordemos que es x y cuadrado más y por el de y, ya que nos quedaría de 0 a 2. Entonces ya sabemos que nuestro f de x y reemplazado, o sea, este es nuestro f de x y, o sea, todo esto, ¿sí? Entonces lo podemos escribir como nos queda. Entonces nuestro f de x y es 4. Entonces, es más, podemos sacarle factor común y nos quedaría que es nuestra función es 4t a la 5, bueno, saquémosle el 2, ¿no? 2 factor de 2t a la 5 más 2t a la 2 más t, ¿sí? Esta parte es esta parte. Multiplicado por el de y. Y ahora resulta que el de y. Entonces nos había dado 2 dt. Entonces sería por 2 dt. Entonces la integral nos quedaría de 0 a 2. Sacamos el 4, el 2 por 2 que está ahí. Y hacemos la integral de 2t a la 5 más 2t cuadrado más t dt. O sea que esto es 4 factor de 2t6 sobre 6 más 2t3 sobre 3 más t cuadrado sobre 2 de 0 a 2. Y esto es 344 tercios. Y la última, entonces sería la integral sobre la curva de f de xy por el ds. Entonces sería igual a la integral de 0 a 2. Entonces ya sabemos que para el f de x, entonces, podríamos escribir esta expresión, esta o esta. Todas simbolizan el f de x. Entonces, para escribirla como si estuviera apenas reemplazándola.
Se supone que es el f de x es x, ¿sí?, por y al cuadrado más el y. Todo esto es mi f de x, y. Y multiplicamos por el ds. Entonces el ds vendría siendo raíz de 9t a la 4 más 4 por un dt. ¿Sí? Entonces esta integral, ya sabemos que de 0 a 2, esta parte de acá es como tener dos veces la integral de 2t a la 5 más 2t a la 2 más t por la raíz de 9t4 más 4 respecto a t, y esto es aproximadamente 500.997. Entonces, para tener más o menos una idea de sobre qué curva nos estábamos moviendo, a graficar esa curva para ver sobre qué zonas que estábamos trabajando. Entonces tenemos el parámetro t, tenemos los valores de x y los valores de y. Entonces, para cuando t valía 0, estábamos hablando de la posición 1,0. Para cuando t valía 1, ¿sí?, esto era 2 y esto era 2. Y para cuando t vale 2, esto daba 9 en x y esto daba 4. Entonces la curva sobre la que se estaba moviendo, XY, es más o menos. Entonces arrancaba en 1,0. Después, cuando x valía 2, y valía 2. Y cuando x valía 9, 3, 6, 9, valía 4. Entonces la curva era algo más o menos así. Esa era la curva sobre la que se estaban moviendo, ¿sí? Un recorrido se hizo por el de x, otro por el de y, otro por el de s. Ahora vamos a hacerlo utilizando otro método. Entonces, método de evaluación. Cuando C está definida por y igual a g de x, o sea, cuando está definida como una función cartesiana explícita, ¿sí? Ahí lo que nosotros hacemos es manejarlo. O sea, esto acá es como si el parámetro fuera la x. ¿Sí? Entonces, como la variable con la que yo estoy trabajando, o sea, la completamente independiente es x, el de x lo voy a dejar intacto.
y voy a decir que el de x es simplemente el de x. ¿Sí? Que como tengo y, yo puedo hacer de y de x, ¿sí? Igual a g'. Y de ahí voy a decir que el de y es g' por el de x. Entonces ya tendríamos una que dejamos intacta, otra que se deja en función de x. El ds, o sea, el de diferencial de longitud de arco, es el mismo que hemos manejado para la integral en cálculo 1, entonces, en cálculo 2. Entonces, 1 más g' al cuadrado por el de x. Llegamos ahí nuestro diferencial de longitud de arco. Todo en función del de x. Entonces esta vez los límites los impone es x. Entonces ejemplo. Entonces vamos a trabajar la función f de xy, que es igual a 3x cuadrado más 6y cuadrado. ¿Sí? La curva, bueno, realmente curva no es porque es una línea recta, entonces el c va a estar dado por y igual a 2x más 1, ¿sí? Y la x está entre menos 1 y 0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, como todo va a quedar en función de x, entonces en vez de estar trabajando con una función que depende de x y y, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una función que depende de x y en vez de y coloco el g de x, ¿sí? De tal manera que se genera una nueva función que ahora solo depende de una variable, ¿sí? Para el caso del ejercicio, yo decía 3x cuadrado más 6y cuadrado. En vez de eso, yo coloco 3x cuadrado más 6 veces y digo quién es y, que es 2x más 1 al cuadrado, y lo desarrollo para que me quede con una sola variable. Entonces esto daría 3x cuadrado más 6 veces, y acá es 4x cuadrado más 4x más 1. O sea que me queda 3x cuadrado más 24x cuadrado más 24x más 6. O sea que me quedaría 27x cuadrado más 24x más 6. ¿Sí? Y entonces esta es la función que yo voy a estar manejando, que tiene ya una sola variable independiente. ¿Sí? Entonces cuando plantean integral sobre la curva c f de xy por el de x, entonces nos quedaría entonces la integral, como vamos a depender de x, ahora vamos de 1 a 0, de menos 1 a 0. En vez de colocar la función que depende de dos variables, colocamos la que solo depende de una, o sea, caería 27x cuadrado más 24x más 6 por el de x. Entonces esto nos daría, entonces, 27x al cubo sobre 3. Entonces esto sería 9x al cubo más 12x cuadrado más 6x de menos 1 hasta 0. Entonces eso nos daría entonces sería menos 9 más 12 menos 6.
Entonces en esta nos quedaría menos 3. Qué pena, acá nos quedaría, esto nos queda, para 0 como es desde de menos 1 a 0 sería, para 0 nos queda 0, menos, y acá nos quedaría para menos 1 sería menos 9, más 12, menos 6, o sea acá nos quedaría 0, menos 3, o sea 0 más 3, o sea nos queda 3. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos la integral de línea, pero con el de y, ¿sí? Ahí lo que tenemos que pensar es cómo vamos a reemplazar ese de y. Entonces, en esta parte, entonces aprovechamos, entonces que y es 2x más 1. O sea que de y de x es igual a 2. O sea que nuestro de y es igual a 2 de x. Entonces cuando planteamos la integral nos quedaría igual a la integral de menos 1 hasta 0. La función es la misma, 27x cuadrado más 24x más 6. Y en vez de colocar el de y colocaríamos el 2 de x. Como simplemente es un factor de 2, nos daría la misma integral pero multiplicada por 2. O sea, nos quedaría 2 veces lo que nos había dado que era 3. Esto nos daría 6. ¿Sí? Porque, repito, el diferencial solo llevaba un 2 multiplicando. Para la última, que es la integral de línea de la función xy por el dl, digo, por el diferencial de longitud, sería entonces, de menos 1 a 0. La función es 27x cuadrado más 24x más 6. El diferencial de longitud sería la raíz de 1 más g' al cuadrado por el de x. Entonces sería de menos 1 a 0 de 27x cuadrado más 24x más 6. La raíz de, entonces 1 más la derivada de 2x más 1 es simplemente 2. Esto sería 2 al cuadrado por el de x. O sea que nos quedaría como raíz de 5 por la integral de menos 1 a 0 de 27x cuadrado más 24x más 6 respecto a x. O sea, es la misma integral pero multiplicada por 5, por raíz de 5. Sería raíz de 5 que multiplica a 3. Entonces 3 raíz de 5. Y esa sería la de la diferencia entre longitud. Vamos a colocar otro ejemplo. Entonces, evalúe la integral de línea de 2x más y respecto a x más xy respecto a y sobre la curva C entre menos 1,2 y 2,5. Entonces, lo primero es recordar que esta es una nueva nomenclatura. ¿Sí? Es una integral de línea donde se incluyen los dos diferenciales. Entonces, se usa para no tener que estar escribiendo integral de 2x y por dx más y volver a escribir integral de xy de y. ¿Sí? Entonces, para ahorrarse, como es la misma curva sobre la cual están haciendo el cálculo, lo colocan todo dentro de una sola. ¿Sí? O sea, todo esto está dentro de la misma integral. ¿Sí? O sea, haciendo referencia a que pues una respecto a x, otra respecto a y, pero ambas están moviéndose sobre la misma línea.
Entonces en el ejercicio la curva la están esgraficando. Vamos a tener lo siguiente, es esta figura. Entonces parte del punto menos 1,2, aparte del punto menos 1,2. Va hasta el punto 2,2. O sea, se mueve hacia este punto. 2,2. Y sube hasta el punto 2,5. Ese sería el recorrido de la curva. Entonces, esa es la curva C. Entonces nosotros vamos a convertir esa curva C en dos trayectos. Un primer trayecto que vamos a llamar C1, ¿sí? Y un segundo trayecto que vamos a llamar C2. La característica fundamental del trayecto C1 va a ser que en todo el C1 la Y vale 2. O sea, la ecuación de esto es Y igual a 2. ¿Sí? Siempre está a esa altura. Y al estar siempre a esa altura, el de Y es 0. Que no está cambiando. En C2, la característica es que ahí el X vale 2. O sea, es la línea vertical. Y entonces, como el X nunca cambia, el de X vale 0. Entonces, nosotros vamos a convertir lo que era la integral sobre la curva C de todo eso, lo convertimos en la integral sobre la curva 1 más la integral sobre la curva 2. Entonces vamos a hacer el ejercicio sobre la curva 1, luego sobre la curva 2 y sumamos. Entonces, la integral sobre la curva 1 d. ¿Sí? Y entonces sobre la curva 1 decía 2x más y por un de x más xy por un de y. Entonces, sobre la curva 1 dijimos que el de y valía 0. Entonces, sobre la curva 1, esto vale 0, el de y vale 0.